¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y estamos acá para otra predicción de la Copa América para la selección argentina que va a jugar este jueves 4/7 a las 10 p.m. Argentina versus Ecuador, que terminó eliminando a la selección de México, así que juega cuartos de final con la selección argentina. Este partido se va a jugar, como decía, a las 10 p.m. y se va a jugar en el estadio NRG. Así que, como saben, vamos a ver ya qué energías hay, qué tendencias dominantes hay para este partido entre la selección argentina y la selección de Ecuador. Una selección que tiene también un movimiento físico y una exigencia bastante importante, ¿no? Una selección que sabe tal vez cómo utilizar los tiempos de los partidos, así que no creo que sea un partido tan fácil, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos quieren decir las cartas para este partido. Así que no se pierdan, ya hemos acertado el último resultado y el último encuentro de Argentina, el 2-0, así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos viene, qué energías dominantes hay para este encuentro. Y vimos que Argentina pudo realizar un muy buen partido, a pesar de lo que digan los medios, de lo que digan todos. Para mí el equipo está muy bien. Así que carta identificatoria para Argentina, para la escaloneta, carta para Ecuador, carta para Argentina, carta para Ecuador, carta para Argentina, carta para Ecuador, carta para Argentina, carta para Ecuador, carta para Argentina y carta para Ecuador. Así que bueno, como les decía, Argentina le ganó a Perú 2-0. Un abrazo muy grande para los hermanos peruanos, que siempre tengo simpatía. Bueno, Argentina en general toda tiene simpatía por ellos. Nos han apoyado en momentos muy difíciles en nuestro país. Y bueno, y de alguna manera Chile está eliminado. Yo no tengo nada en particular más allá de una cuestión nacional contra Chile. He estado en Santiago alguna época de mi vida, he tenido muy buenos momentos, pero sé que no nos pueden ni ver. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con estos cuartos de final de la Copa América. La gente todavía no está tan metida en la competencia, pero vamos a ver qué es lo que nos viene. Carta identificatoria para Argentina frente a Ecuador, la Emperatriz. La Emperatriz nos indica que Argentina quiere salir a dominar el juego sin cometer faltas, con un juego tranquilo, con una energía femenina de la Emperatriz, de un dominio, pero sin arriesgar demasiado. Yo digo siempre lo mismo, la gente cree que Scaloni va al frente con todo. Scaloni lo que hace es medir al rival. Creo que tiene en cuenta lo mismo que yo decía, que son muy fuertes físicamente los ecuatorianos, que Ecuador sabe marcar, sabe cómo cerrarse y es un equipo que pelea la pelota. Así que Argentina va tratando sin cometer faltas, dominando el juego y encontrando el circuito de dinámica, que para mí es lo principal de este equipo argentino y que la tuvo en esta Copa América. No sé por qué dicen que Argentina está jugando mal, no lo creo, tal vez no haya concretado todas las situaciones de juego que tuvo, pero Argentina tiene un muy buen equipo y tiene una muy buena dinámica. Vamos a ver con qué sale Ecuador a jugar este partido, con qué carta identificatoria. La templanza, justamente lo que estaba hablando en estos segundos que me gusta hablar de fútbol. Para los que me digan si soy comentarista deportivo, sí, soy comentarista deportivo. Me gusta el fútbol, me gusta comentar y me gusta dar mi opinión, además de tirar las cartas. Así que bueno, la templanza es lo que tiene Ecuador para este partido y es lo mejor que podía tener, porque la templanza es una mezcla de resistencia con espera. Es una paciencia, pero con resistencia y con fortaleza. Así que de esa manera va a esperar Ecuador a la República Argentina, a la selección de Argentina de fútbol. La idea es, vamos a estar firmes, vamos a estar fuertes y vamos a esperar el momento de poder dañar al equipo argentino, de poderle marcar. Vamos a ver qué viene acá. Primera carta para Argentina, el juicio. Primera carta para Ecuador, la justicia. Carta para Argentina, el sol. Carta para Ecuador, el hierofante. Carta para Argentina, el mundo. Carta para Ecuador, el emperador.
carta para Argentina, los amantes, carta para Ecuador, el ahorcado. Bueno, un partido que la verdad a mí me sale bastante complejo. Vamos a ver cómo está esto. Lo primero que vemos en Argentina, al principio del partido, o sea, en el comienzo del encuentro, está la carta del juicio. Argentina, sabemos también, no ha trascendido demasiado, pero hay algunos temas internos. Se supo algo del desagrado de Otamendi también con respecto a no ser titular. Hay algunas cuestiones. Eso está un poco en el principio del partido. Hay algunos fallos a favor de Ecuador, eso se ve acá, que es justo lo que Scaloni trataba de que no ocurriera, ¿no? De que no cometan faltas. Argentina empieza dominando, después en una segunda parte, pero Ecuador tiene una marca sabia, sabe cómo cerrar los caminos para que Argentina no llegue a concretar. En el segundo tiempo, lo que veo yo, la carta del mundo para Argentina. Argentina muestra su mejor cara, realmente grandes jugadas, todo, pero pareciera, según me sale a mí, que no llega a concretar, Y el emperador para Ecuador, lo cual indica que Ecuador no termina sucumbiendo ante este dominio argentino. Está bastante complicada la cosa, no me parecía que iba a ser así es como lo estoy viendo en estos 90 minutos. Después sale Los Amantes para Argentina, que es una carta que tiene que ver con el amor a la camiseta, con este espíritu que tiene este equipo de pelear cada pelota, de ganar cada partido. Pero tenemos del otro lado la carta de Ecuador de el ahorcado, que significa el sacrificio. Ecuador va a dejar lo que no tiene dentro de la cancha para tratar de ganar este partido. Y si bien todos van a decir al final de estos 90 minutos que Argentina mereció ganar por lo que dio, la templanza de Ecuador, esta idea con la que se viene al terreno de juego, es inmutable. No dan un centímetro de ventaja. La verdad que no parece el equipo ecuatoriano podría ser tan resistente para la selección argentina, pero finalmente lo es, y lo que se ve acá es un empate. Así haya goles de ambos lados, así sea un 0-0, este partido está empatado. Lo que no sé, creo que hay penales directamente, estaba pensando en esto justo ahora, creo que no hay alargue. Si llegara a haber alargue, no sé, veré de hacer el partido nuevo o veré más cerca de la fecha si lo vuelvo a hacer, pero yo creo que se define por penales. Así que lo que estamos viendo acá es que Ecuador resiste. Ecuador resiste y vamos a tener que ir a penales. Entonces vamos a ver cómo es la definición para Argentina-Ecuador por penales a sufrir. La verdad que no tengo ganas de que esto pase. Quiero que la selección argentina gane durante los 90 minutos. Creo que tiene con qué ganarlo. Pero parece un partido complicado. Por lo menos las cartas me dicen eso y yo respeto siempre mis cartas. Vamos a ver. O sea, si hubiera un ganador por 1-0, por una diferencia, podría haberla sobre el final para Argentina, pero no es un partido cómodo. Así que vamos a ver los penales. Penal para Argentina, sale la sacerdotisa. Penal para Ecuador, el carro del triunfo, está bravo esto. Penal para Argentina, la fuerza. Penal para Ecuador, la muerte. Finalmente, la fuerza contra la muerte. O sea, en este caso, yo lo que creo en el penal anterior, no sé si hay un adelantamiento del Dibu o lo tiran de nuevo, algo pasa con el primer penal, pero en la segunda parte de definiciones de penales, Argentina se impone con la fuerza por encima de la muerte para Ecuador. Ese es el resultado es Argentina termina pasando a las semifinales por penales, algo que no espero que ocurra. Yo quiero que Argentina gane durante los 90, tiene con qué hacerlo, espero que mi predicción no se cumpla. Estas son las tendencias a unos cuantos días del partido, pero quería hacerlo hoy, porque realmente no tiene visualizaciones el video. Les pido que compartan, que pongan like, porque no se ven si lo hago a 24 horas. Así que esto es lo que veo, Argentina ganando por penales y empezando con un penal medio dudoso en algún momento. Está acá, pareciera que el penal era a favor de Ecuador, pero no.
O sea, la sacerdotisa finalmente tiene que ver con lo oculto. Así que cuando se vuelve a tirar, Argentina la fuerza, Ecuador la muerte. Evidentemente, ganadora la selección argentina por penales. Eso es lo que me sale a mí. Voy a averiguar si no hay alargue. Yo supongo que no hay alargue en la Copa América, por lo que recuerdo. Así que el resultado es ese. Argentina gana por penales esta clasificación a semifinales en un partido durísimo contra Ecuador. Espero no sufrir tanto. Hasta ahora venimos sufriendo, salvo el último partido con Perú, bastante, y costó abrir el marcador contra Perú. Así que bueno, muchas gracias, compartan el video, suscríbanse y que tengan todos un excelente día. Y vamos a la escaloneta, vamos Argentina.